Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Estamos nuevamente en Amándonos por la palabra de Dios con su servidor, este que está aquí, Eric Martínez. Complacido de estar nuevamente con ustedes, delineando, estudiando la palabra de Dios. Bueno, ¿qué quiere que les diga? El tema de hoy no va a ser nada fácil, ni para ustedes, ni para mí, pero que la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios sea exaltada por sobre todas las cosas. Ese es nuestro norte, nuestra mirada puesta en el Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de el verdadero arrebatamiento. Que le pido a Dios que me permita predicar esto con amor, con mansedumbre, con mucha misericordia. Porque este es un tema que me apasiona, porque es un tema de guerra espiritual. ¿En qué sentido? Que hoy, dentro de los muchos llamados que podemos desplegar los hijos de Dios, está el que a veces tenemos que constituirnos como destructores de fortalezas. ¿Recuerdan 2 de Corintios, capítulo 5, del versos 3 en adelante? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se opongan al conocimiento de Dios y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Así que el fin de la destrucción de las fortalezas, de esos patrones de pensamientos mentirosos, derribando sus argumentos y toda altivez, porque la altivez la ejerce alguien que no se quiere humillar, que no quiere tener una postura de humildad delante del Señor, tiene como propósito esta destrucción que nuestros pensamientos vayan cautivos a obedecer a Cristo. Es decir, creer por fe quién es Él, lo que dijo Él y lo que hizo Él por nosotros. Y quiere que nosotros vivamos o Él viva a través de nosotros todas estas verdades venidas del cielo. Si nosotros no nos sometemos a esto, pues difícilmente tendremos una genuina vida cristiana. Nuestra fe estará entera de juicios delante del juez de vivos y de muertos. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces del verdadero arrebatamiento. Y en la medida en que yo enseñe el verdadero arrebatamiento, en esa misma medida estaré destruyendo el falso arrebatamiento que en una proporción muy enorme se introdujo en la Iglesia de Jesucristo, producto de doctrinas escatológicas, pues sin lugar a dudas que vienen de hombres, no vienen de Dios. A ver, comencemos de la siguiente manera. Voy a comenzar con esta afirmación. ¿Existe arrebatamiento? Sí. Es como si he estado predicando de que un día el Señor va a venir a tomar a la iglesia, así estando todos nosotros, el cuerpo de Cristo, vivos, y nos va a llevar y vamos a desaparecer y estar con Él en el aire. No, decididamente. Y para esto le voy a pedir que tengan paciencia. No comiencen a insultarme ahora. Escuchen y al final los autorizo a que piensen de mí lo que quieran. Pues yo no estoy esperando glorias de hombre, sino proclamar la verdad del Señor. Vamos a ver el verdadero arrebatamiento. Comencemos. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar es tomar algo por una fuerza externa y llevárselo y trasladarlo a otro lugar. Eso es arrebatar. Los hombres, hay dos destinos donde pueden ser arrebatados. Uno, hacia el infierno, el Hades o el Seol. Capítulo 26 nos da el fundamento de esto. Y tal vez esté en otras partes. Claro que sí, está en otras partes de la Biblia. Vamos a ver qué dice el capítulo 26. Recuerden que estos estudios
esta predicación es en vivo, yo no hago ninguna clase de ediciones. ¿Qué dice el verso 26? A ver. David escribe este salmo y dice en el verso 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Así, igualmente como la reclamación que hizo o la petición que hizo Abraham a Dios respecto a Sodoma y Gomorra. Señor, ¿vas a destruir también a los justos con los pecadores? Pues la destrucción a que habla Abraham y se refiere aquí es que no nos lleves, Señor, no nos trates como los pecadores. Y aquí dice que los pecadores son arrebatados, tomados con ocasión a su muerte y llevados al Seol o al infierno. Entonces, el arrebatamiento puede ser hacia el infierno también, con ocasión de la muerte de una persona, si creyó o no creyó en Cristo. Y el arrebatamiento que nos lleva, el mismo Dios también nos toma y nos lleva a la presencia del Señor. Dios es la presencia o la fuerza externa que nos toma si morimos en Cristo porque somos de Él y nos lleva a la presencia del Señor. Y para hablar de este arrebatamiento voy a utilizar una porción de la Escritura que yo creo que después de Juan 3:16 es una de las más citadas en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Pero así como es una de las más citadas y estudiadas, también es una de las peor interpretadas de toda la Biblia, que aprovechó producto de la manera como lo explicó Pablo, el enemigo de Dios, para que los indoctos, tal como dijo Pedro, tuerzan las escrituras, doblegando o engañando a muchos. Entonces, vamos a ir a la interpretación correcta para que hoy descubramos cuál es el verdadero arrebatamiento. Esto lo voy a acompañar también con otros fundamentos bíblicos, de cómo Pablo nunca jamás habló de ser llevados vivos al cielo como iglesia. Nunca. Y quiero que presten atención porque voy a discernir e interpretar la palabra por la guía del Espíritu Santo, la cual ya recibí, por supuesto. Y hoy he orado para que me acompañe durante esta predicación. Quiero traer la verdad a tu vida porque te amo. Porque no es bueno llamarle a la mentira verdad, a lo malo bueno. Y que yo vea a mis hermanos que estén morando en una esperanza falsa. Porque, ¿cómo es eso ponernos a esperar algo que no va a ocurrir tal como falsamente se ha estado enseñando en la iglesia de Jesucristo? Bueno, no todas las iglesias, hay gente entendida en este asunto. Y quiero advertirte de lo siguiente. Este trabajo necesita de valentía lo que estoy haciendo, porque muchos me van a atacar, muchos me van a relegar. Lo mismo que le pasó a Jesucristo, ese es nuestro destino, ¿no? Vamos a decir, ustedes tenemos que vivir el mismo camino que Cristo. Y entiendan que no todos van a aceptar esto. Esto lo van a aceptar los que son de la verdad, los que están dispuestos a morir y a vivir por Cristo. Hay gente que conoce las Escrituras y sabe esto, o me va a entender ahora y lo va a aceptar en su corazón, pero nunca lo van a confesar, porque sus vidas han estado construidas o pertenecen a un sistema donde han proclamado el falso arrebatamiento tanto tiempo que su reputación, sus edificios, sus universidades, sus intereses están ligados a esta mentira. Y si reconocen que han estado proclamando mentira, pues se van a derrumbar y mucha gente se va a dar cuenta del error que estuvieron enseñando. Pero Dios demanda de nosotros humillación, someternos a Dios. Los verdaderos hijos de Dios nos arrepentimos si hemos estado morando en la mentira y pedimos perdón. Enderezamos la senda, nos humillamos y tomamos el camino de la verdad, no importa si fue temprano o tardíamente. Esos somos los que amamos a Dios. Nos sometemos a Dios
y es cuando podemos resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Satanás no va a huir de tu vida en base a una mentira, pero si te estableces en la verdad, él huirá de ti y de tus pensamientos. A ver, el contexto antes de empezar a leer es que esta carta es, a los tesalonicenses fue escrita por Pablo a una iglesia que está ubicada en una nación gentil que no es Israel. Tesalónica está ubicada en lo que es Grecia, hoy la antigua Grecia. Y recordemos que Pablo fue apóstol de Jesucristo años después que Cristo murió y resucitó, de tal forma que esta iglesia no tenía conocimiento de Cristo en la época en que Cristo estuvo entre nosotros vivo, pues en carne y sangre. Así que estas personas de Tesalónica, como muchos griegos, tenían un entendimiento diferente acerca de la muerte. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Entonces, cuando se convierten a Cristo gracias al trabajo misionero de Pablo en esa nación, ellos están angustiados y se hacen la pregunta, ¿qué pasa con los cristianos o con las personas que mueren en Cristo? ¿Qué va a pasar con nosotros al momento de morir? Y Pablo les va a hablar para aclararles esto acerca del tema central de nuestra fe, que es la resurrección. Quiero que entiendan un fundamento principal. La Iglesia de Jesucristo, nuestra fe cristiana, está fundada en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, como lo sabemos. La Iglesia de Jesucristo no está fundada en otra cosa, sino en Cristo, en su muerte, en Jesús, su muerte y su resurrección, y por supuesto, como producto de la resurrección, su entronamiento a la diestra de Dios Padre. La Iglesia de Jesucristo no tiene fundamento en esta figura llamada arrebatamiento. Nunca permitas que el arrebatamiento, como se enseña hoy día, venga a sustituir el verdadero fundamento de nuestra fe, que es Jesús, su muerte y su resurrección. Eso es un principio que nunca debes olvidar. Entonces Jesús empieza a hablar de la resurrección porque ellos le estaban preguntando qué pasa con los que mueren en Cristo. Y comienzo la lectura de la siguiente manera. Dice Pablo en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que Pablo quiere darle esperanza a los discípulos de Cristo en Tesalónica para que ellos no vivan tristes, sino que estén alegres. Hay buenas noticias para los que están en Cristo y mueren aquí en la tierra. A los que mueren, a los que duermen en Cristo. Ustedes tienen esperanza, una esperanza que da alegría, que nos hace vivir con ánimos. Y empieza a explicar acerca de esta esperanza que es fundamento de nuestra fe. Y dice en el verso 14. A ver, antes de leerle el verso 14, quiero que fijen muy bien en sus corazones esto que les voy a decir. El verso 14 constituye, de todas las cosas que va a hablar Pablo, el fundamento principal de todo eso. El verso 14 es la columna vertebral de la fe cristiana y de todo lo demás que va a hablar Pablo. El verso 14 es el vehículo fundamental que va a conducir o permitirte entender a ti y a mí lo que realmente nos dijo Pablo hablando por el Espíritu. Así que te voy a recordar este verso 14 una y otra vez para que recuerdes que todo lo que debes entender acerca de la muerte de un hijo de Dios no puede salirse de este fundamento. Y así vas a comprender realmente lo que dijo Pablo. Dice el verso 14, oído al tambor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Voy a repetir este fundamento porque lo tienes que
Luego tienes que repetirlo, meditarlo, leerlo, hasta que te lo aprendas de memoria y lo entiendas discernidamente por el Espíritu. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo comienza diciéndote, el fundamento de nuestra fe que tú tienes que creer es que Jesús, nuestro Señor, murió y resucitó. En ese orden, Jesús murió y resucitó. Y luego dice, si tú no crees esto, no estás navegando en la fe. Nadie resucita si primero, como Cristo, no muere. Como sabemos que Él murió primero en la cruz y luego al tercer día resucitó. No hay resurrección sin muerte aquí en la tierra. Este es el primer fundamento. Y yo al decirte esto, pues ya no tengo que predicar más. Ya te estoy diciendo todo cómo funciona el arrebatamiento. Pero continuemos para abundar sobre este asunto. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que si Jesús murió, resucitó y fue llevado o arrebatado al cielo y sentado a la diestra de Dios, dice Dios que para ti y para mí debe ocurrir lo mismo. Así también traerá Dios los tomará, los arrebatará y los llevará con Jesús a todos aquellos que murieron en Jesús, teniendo fe en él. Los va a llevar con Jesús, igual que le ocurrió a Jesucristo. Tienen que morir primero para que Dios te pueda llevar con Jesús. De lo contrario, no te van a llevar al cielo, no te van a arrebatar. Dios no te va a venir a buscar. ¿Lo dice claramente la Escritura o no lo dice claramente? ¿Es una opinión mía o lo dice la palabra de Dios? Así que este es el marco de acontecimientos de nuestra fe que deben guiarte a ti siempre. Nadie se va al cielo si primero no muere aquí en la tierra, y esto te lo voy a confirmar después con otros fundamentos bíblicos. No te olvides entonces del verso 14, que tu camino y mi camino es el mismo camino de Cristo y junto con Cristo. Con Él vivimos aquí en la tierra, Él nació aquí en la tierra, vino la llenura del Espíritu Santo, como nosotros viene el Espíritu Santo. Él murió aquí en la tierra, nosotros vamos a morir aquí en la tierra para poder ser resucitados. Tu camino también es el mismo camino de Jesús, no tienes otro camino. Si no, estás predicando otra fe, otra secta, otra religión, quién sabe qué cosa, o una mentira o una falsa doctrina. Vamos al 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Me detengo aquí también. Mira lo que dice Pablo. Por lo cual, es decir, por lo cual significa, en consideración a este fundamento que les di en el verso 14, tomando en cuenta esa verdad espiritual de fe del verso 14, que primero como Cristo hay que morir para poder resucitar y ser llevado al cielo. Sin salirse de este entendimiento, por lo cual todo lo que Pablo va a hablar tiene que ser entendido de esa manera, por ese fundamento que el mismo Pablo está enseñando. Y ahora dice, esto que les estoy diciendo viene del Señor, ese fundamento. No es mío, dice Pablo, es del Señor. Por eso estoy llevando cautivo ahora tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y dice, por lo cual, es decir, tomando en cuenta lo anterior, que no puede cambiar, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo se incluye allí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay unas cosas importantes por decir y enseñar.
Pero voy a decirlo primero para que vean que lo que está diciendo Pablo es conforme al fundamento. Él está diciendo, los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, van a resucitar primero que nosotros, o al revés. Es decir, o dicho con otras palabras, perdón, que nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, en el momento de la venida del Señor, no nos vamos a adelantar, no vamos a resucitar primero a los que durmieron en Cristo, a los que ya murieron. ¿Y por qué? Bueno, porque con vista al principio que él dio en el verso 14, porque los que durmieron en Cristo murieron y ellos sí pueden resucitar. Y los que estén vivos en el momento de la venida del Señor, obviamente no van a resucitar primero porque no han muerto. Porque para resucitar hay que morir primero. Por eso, los que durmieron en Cristo antes de la venida de Cristo, resucitaron primero. Y los vivos tienen que esperar morir para poder resucitar. ¿Se dan cuenta cómo Pablo respeta el principio y el fundamento de fe del verso 14? Morir para resucitar como Cristo. Nos va a pasar a nosotros. Ahora bien, pero él hace un señalamiento en cuanto a un tiempo profético. ¿Por qué Pablo anuncia que nosotros no vamos a preceder a los que durmieron en Cristo en el tiempo de la venida? Habla de la venida del Señor, que nosotros, repito, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora bien, tengo que hablarles de la venida del Señor para que puedan entender. Pero quiero invitarles, yo les voy a dar ahorita una explicación muy breve, pero súper poderosa, indestructible. Se podrán reunir todos los teólogos y los que creen en esta doctrina del arrebatamiento, si vivo al cielo. Esto que les voy a decir no lo van a poder destruir, pero se los voy a decir de forma sucinta. Pero quiero invitarles antes a que si quieren conocer la verdad acerca de la segunda venida de Cristo explicada por las propias palabras de Jesús, pues los invito a que consulten unos 4 o 5 videos antes de este, donde enseñé bajo el título La sentencia de Dios, y lo hice en 2 partes, la sentencia de Dios parte 1, un video, e hice otro, la sentencia de Dios parte 2. Allí está la explicación de todo lo referente a la segunda venida de Cristo. Hoy voy a dar un pequeño señalamiento muy poderoso. Entonces, como Pablo hace referencia aquí a que los que estén vivos, y él se incluye hasta la venida del Señor, tengo que decirles cuándo fue la venida del Señor. Y no voy a hablar por mi cuenta, voy a dejar que hable Jesucristo. Mateo capítulo 10. A ver, Mateo capítulo 10, déjame marcar esto aquí. Bueno, no importa, después lo busco. Mateo capítulo 10, verso 23. ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 10, verso 23? Jesucristo diciendo cuándo Él vendría por segunda vez. Ya lo conseguimos. El contexto es que Jesús está hablando con sus discípulos, no se les olvide, no está hablando contigo ni está hablando conmigo. Está hablando con Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, Andrés, etc. En aquel tiempo, cuando Él cohabitaba con sus discípulos en carne y sangre. Y les dice que cuando yo me vaya, van a venir persecuciones contra ustedes. Cuando empiecen a ejercer ustedes la gran comisión, entonces lo van a perseguir. Y les dice en el verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Por lo cual Jesús te está diciendo hoy día con esto, no estoy llamando a nadie a que sea un mártir. No me interesan mártires. Me interesa que estén vivos, trabajando y expandiendo el Evangelio de Jesucristo. Es una enseñanza que hoy podemos tener de aplicación para nuestros tiempos. Cuando os persigan en esta ciudad, le dice a ellos en ese momento, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel
antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, yo vengo por segunda vez en la generación de ustedes, mis apóstoles, en la generación tuya, Pedro, Juan, Mateo, Andrés, estos apóstoles del primer siglo. Esto no es para ti ni para mí. Y él dice, antes de que ustedes terminen de predicar en las ciudades de Israel, porque ellos estaban situados en Israel, dice, ¿qué va a pasar? Viene el Hijo del Hombre. ¿Qué tal? Se lo repito. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Por segunda vez, por supuesto. Entonces ya le está diciendo, mi segunda venida es mientras ustedes estén vivos, antes de que terminen ustedes de predicar en las ciudades de Israel, yo vengo. ¿Dónde más habla Jesús? El mismo Jesús, fíjense que no estoy hablando yo, está hablando Jesucristo. Y le estoy dando la referencia bíblica. Mateo capítulo 16, versos 27 y 28. Dice en el 27, otra vez Jesús, de su propia boca, hablando con sus apóstoles o discípulos del primer siglo, otra vez está hablando solo con Pedro, Juan, Mateo, con ellos, no contigo ni conmigo. Dice en el verso 27 de Mateo 16, porque el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, vendrá, hablando de lo que va a ocurrir en el futuro inmediato, una vez que él muera, bueno, unos años después, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Rapidito, él está diciendo, yo vuelvo por segunda vez y ¿cómo voy a venir? ¿Así en carne y sangre que me van a poder ver? No, vengo en la gloria de mi Padre. ¿Y cuál es la gloria del Padre? En espíritu, Dios es espíritu, porque Cristo muere, resucita y regresa al lugar que él tenía con su Padre antes de la fundación del mundo. Ese lugar y esa condición es en espíritu, como su Padre. Él no es un ser humano, él regresa a espíritu y dice, y ahora cuando regresa mi Padre voy a venir por segunda vez con la gloria de mi Padre y sus ángeles, y con los ángeles, dice aquí, con sus ángeles, y entonces, y los ángeles son espíritus ministradores, está diciendo, yo no vengo a la tierra de forma visible. No me van a poder ver. Mi segunda venida es espiritual. Y esto que viene en la gloria de su Padre con sus ángeles es el momento que se va a cumplir y que ya se cumplió en aquella primera generación de la iglesia de Jesucristo, en el primer siglo, lo que se conoce como el juicio a las naciones establecido en Mateo capítulo 25. Entonces él dice que él va a venir así con la gloria de su Padre y sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, él viene a ejecutar un juicio sobre Israel. Y ahora nos va a decir cuándo es eso. Escuchen a Jesús, no escuchen doctrinas de hombre, escuchen la voz de Jesús, tu Señor. En el 28, en el verso siguiente, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y recuerden que él está hablando con sus apóstoles, con sus discípulos, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, espiritualmente por supuesto, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que otra vez Jesús está confirmando, antes de que ustedes, apóstoles míos, mis discípulos del primer siglo, mueran, yo vengo en la gloria de mi Padre, en mi reino, viniendo en su reino, como dice en el verso 28. Y esto coincide con Mateo 10:23, que él dice, antes de que ustedes, mis discípulos, terminen de predicar en todo Israel, yo vengo. Es decir, está confirmando que su segunda venida es en la generación de sus apóstoles del primer siglo. No es para el 2025, ni el 2030, ni en el seguro, ni en el futuro. La venida, la segunda venida de Jesucristo ya ocurrió en aquella generación. Voy a confirmarlo con un tercer verso bíblico de la propia boca de Jesús. No estoy hablando yo. Tienes que decidir a quién le crees. Mateo capítulo 24. Dice en el verso 34. ¿Quién está hablando aquí? Jesús.
¿Con quién está hablando? Con sus discípulos, específicamente con Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, que son los que en los primeros versos del capítulo 24 de Mateo le preguntan, Señor, dinos, déjame leerlo más bien para que no piensen que estoy inventando. Le dijo así, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Está preguntando, los discípulos le están preguntando a Jesús, dinos el tiempo en que va a ocurrir la destrucción del templo de Jerusalén. Dinos el tiempo en que va a ocurrir, que va a ser quemada Jerusalén, la tierra que mata a los profetas. Y dime el tiempo en que vas a destruir a los principales sacerdotes, escribas y fariseos, asesinos de profetas. Y él le están preguntando el tiempo de todo eso. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida, es decir, las señales previas al momento en que él venga a cumplir toda esta destrucción sobre Israel, este juicio y del fin del siglo. Entonces Jesús le empieza a responder a sus discípulos de ese momento, viéndole los ojos cara a cara. No te está hablando a ti, cuando escribe Mateo 24, no te está hablando a ti ni a mí, sino que le está hablando a ellos, respondiéndole a ellos. Y les dice en el verso 34, mis discípulos del primer siglo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren otra vez Jesús diciéndole a los mismos discípulos de él del primer siglo que estos acontecimientos, el juicio, su venida, el fin y las señales, el cumplimiento de las señales serían ¿en qué momento? No pasará esta generación de ustedes, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, con quien yo estoy hablando, que coincide entonces con Juan 10:23, antes de que ellos terminen de predicar en Israel, y Juan 27:28, antes de que sus discípulos mueran. La segunda venida de Cristo fue anunciada por el propio Cristo en la misma generación de sus apóstoles del primer siglo. Eso no es para estos tiempos. Por lo cual deben revisar esas enseñanzas que le dije, la sentencia de Dios parte 1 y la parte 2 en los videos. O pueden ubicarlo, si no pueden ubicarlo aquí en Facebook, pueden ubicarlo en mi canal de YouTube, Eric Martínez, y el canal se llama Eric Piso Amándonos por la Palabra de Dios. Eric Piso Amándonos por la Palabra de Dios en YouTube. También lo pueden conseguir allí. Y por eso cuando Jesús fija este tiempo profético que sería su segunda venida en la generación de sus apóstoles cercanos a él del primer siglo de la era cristiana, es que yo puedo decirles a ustedes, y con vergüenza y con amor se lo digo, todos aquellos que el día de hoy prediquen, enseñen la segunda venida de Jesucristo, en realidad, ¿saben lo que están haciendo? Están preparando el camino para que venga un falso Cristo por segunda vez. Pues si el Cristo nuestro Señor Jesús, profetizó y cumplió como se destruyó el templo y todas las señales y se acabó la era mosaica y todo lo que él dijo que iba a hacer, ¿cómo es posible que esperan que eso ocurra ahorita? Si tú quieres que él venga por segunda vez, usted está llamando a Satanás que envíe un falso Mesías al día de hoy. Tienen que ver para que puedan entender esto. Entonces, bueno, con estos 3 versos, volvemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, porque la carta de Pablo, escrita a la iglesia que está en Tesalónica, la escribe precisamente antes. La escribe mucho antes, es decir, unos años antes de la venida de Jesucristo, de su segunda venida. Y por eso él hace mención aquí. Yo sé, porque yo soy apóstol de Jesucristo como Pedro y como los otros apóstoles, que Jesús profetizó que él vendría en esta generación de nosotros los apóstoles de Cristo. Y como él sabía que vendría allí, por eso él anuncia que va a venir un juicio en esa generación, solo que él no sabía el día ni la hora, nadie lo sabía, pero sí sabían que vendría en esa generación. ¿Qué día? No lo saben ni los ángeles, dice Jesús, ni yo. Voy a venir como ladrón en la noche. Un día
inesperado y una hora inesperada, pero dentro de esta generación, antes de que ustedes mueran, antes de que ustedes terminen de predicar en las regiones, en las ciudades de Israel. Entonces, él está hablando con los tesalonicenses y aunque estos acontecimientos iban a ocurrir allá en Jerusalén y no en Grecia, sabía que el impacto espiritual de este juicio sobre Israel cambiaría la era completamente porque se derrumbaría toda la era mosaica para que comenzaría formalmente el reino de los cielos, la iglesia de Jesucristo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, una nueva era de la gracia en el pacto en la sangre de Jesucristo, lo cual no podía comenzar plenamente si todavía existía el viejo régimen o un reino de Dios regentado por criminales e infieles. Entonces Dios tendría que quitar este reino primero y por eso este periodo de predicación de los apóstoles desde la muerte de Cristo para dar lugar al que el mayor número de personas se salvara antes de que Cristo hiciera este juicio. Y bueno, muchos se salvaran y comenzaran y entraran ellos. Los que murieron se fueran con el Señor. Y los que sobrevivieran a este evento, después de la predicación de los apóstoles, tanto en Israel como los gentiles, entrarían formalmente, plenamente en el reino de Dios que comenzaría. Y por eso Pablo sabía eso y anuncia eso aquí. Cuando tú leas esto, no pienses que la venida del Señor es un hecho actual. Eso es la mentira más, pero una de las más crueles, oscuras y diabólicas que se introdujo en la iglesia de Jesucristo y que ha torcido el entendimiento de mucha gente. Entonces, continuamos. Por eso Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, repito, Pablo sabía que la venida del Señor era inminente en cualquier momento, no precederemos a los que durmieron. Cuando venga el Señor en esta generación, mientras nosotros los apóstoles estemos vivos, los que ya han muerto en Cristo desde que Él murió hasta ahorita, ellos van a resucitar primero y nosotros no vamos a adelantarlos en la resurrección. ¿Por qué? Porque conforme al principio del verso 14, porque no hemos muerto, porque para resucitar primero hay que morir como Cristo. Porque luego dice, porque el Señor mismo, en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces está explicando por qué va a ser ese orden. Porque el día que el Señor venga, como vino en el año 70 después de Cristo, unos 36 años después que murió Cristo, en la misma generación de sus apóstoles de ese primer siglo, les explica que el mismo Señor que viene a hacer el juicio en espíritu, en la gloria de su Padre y con sus ángeles, Él va a soltar su voz y va a dar una orden a sus ángeles. Recojan a todos mis escogidos de todas las partes de la tierra a quienes se les predicó el evangelio, tanto en Israel como en los gentiles. Recojan lo que voy a hacer un juicio. Voy a sentarme aquí a juzgar a las naciones. Capítulo 25 de Mateo. Y él dice que con voz de mando, esto es una voz de un juez que se sienta a juzgar. Trompeta de Dios no es una trompeta que va a sonar. No. La voz de mando de Jesucristo es como una trompeta. Si no, revisen el primer capítulo del libro de Apocalipsis, cuando Juan está diciendo lo siguiente, por ejemplo, yo estaba en el Espíritu en el verso 10, capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Es decir, está hablando Jesucristo con voz de trompeta, como de trompeta. No es una trompeta, un instrumento musical, es la voz de Dios. Y eso también lo pueden ver, creo que en el capítulo 25 de Mateo, cuando él dice que con voz de trompeta le ordenó a los ángeles que recogieran a todos sus escogidos de la tierra. Así que la trompeta es una voz del Señor. Entonces, él está explicando cómo es que los muertos en Cristo, antes de que venga el Señor o cuando venga el Señor, van a resucitar primero. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel
y con voz y con trompeta de Dios, la misma voz de Jesús, descenderá del cielo. Claro, no dijo que él venía en las nubes del cielo, en la gloria de su Padre y con sus ángeles. Cuando él llame a sus ángeles a que presenten a todos delante de él, porque va a ser un juicio, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué, repito, los muertos en Cristo resucitan primero el día en que ocurrió la segunda venida de Cristo? Porque murieron. Porque el principio de fe del verso 14 es que para resucitar hay que morir. Si usted no muere, no resucita. Por eso Pablo dice, ese día de la segunda venida, que ya ocurrió, no es para nuestros días, ya le ocurrió a Pablo, eso ya llegó en el año 70, pero él está advirtiendo unos años antes, cuando le escribe esta carta, le dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿y por qué ellos quedaron y no fueron resucitados? Obviamente porque no habían muerto. Repito otra vez, verso 14, porque para resucitar primero hay que morir. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es aquí donde fundamentalmente se tuerce la escritura, porque no llevaron el entendimiento al fundamento del verso 14, porque hacen ver que los que cuando llegó la segunda venida en Cristo, que quedaron vivos, que no habían muerto en ese momento, dice que seremos arrebatados, y da el entendimiento, y aquí es donde se presta la confusión, de que serán llevados vivos al cielo. Y Pablo está, no. Esto tienen que entenderlo dentro del marco, la columna vertebral del verso 14. No pueden entenderlo así. No hay nadie vivo que se va al cielo a ser resucitado, arrebatado, resucitar y llevado al cielo en arrebatamiento sin antes morir. Eso no es la fe de los hijos de Dios. Por eso él está diciendo, cuando llegó la segunda venida y nosotros no estábamos muertos para esa fecha, pues seremos arrebatados para estar con ellos. Pero ¿cuándo es la pregunta? Bueno, cuando a cada uno de nosotros nos toque morir. Porque el fundamento de fe hay que morir para resucitar. Y exactamente eso fue lo que le pasó a Pablo y a todos los de la iglesia de Tesalónica a quien él escribió. Pablo, cuando vino el Señor por segunda vez, no fue arrebatado vivo, sino que él pasaron años y fue que murió, como se le escribió en la segunda carta a Timoteo. Hijo Timoteo, estoy próximo a partir, ya casi voy a ser sacrificado. He terminado mi carrera de fe, he guardado la fe, me espera la corona de la vida. Él sabía que lo iban a matar años después. Tenía que morir aquí en la tierra. Si usted interpreta esto, que los que hayamos quedado seremos arrebatados sin pasar por la muerte, se olvidó del verso 14, donde ya Pablo les dijo a todos por el Espíritu, todo lo que voy a decir tienen que entenderlo bajo el principio de fe como Cristo, que hay que morir y resucitar. ¿Estamos claros? Así que el verdadero arrebatamiento desde la segunda venida de Cristo en adelante y que llega hasta nuestros tiempos es que usted, si tienes fe en Cristo y mueres en esa condición, ese día de tu muerte, en ese mismo momento resucitarás y serás arrebatado y llevado a la presencia de Jesús para estar con Él y con todos, por supuesto, los que murieron en Cristo antes que tú. Si no, pregúntense, ¿qué esperanza tan horrible es esta? Que si usted piensa que la segunda venida de Cristo es para hoy día, eso quiere decir que los muertos en Cristo ninguno ha resucitado. Entonces, tu abuelo, tus pastores, los grandes líderes y hombres de fe del pasado en todos estos siglos, ¿dónde están? Si no han resucitado, si no han sido llevados con Jesús. ¿Me quieres explicar? Eso no puede ser sostenido. Es decir, todo el que muere en Cristo después de la segunda venida de Cristo, inmediatamente resucita y es llevado al cielo, en la presencia del Señor. Esa sí es una esperanza viva. Esa sí es una esperanza verdadera para que tengas alegría. No te vas a ir no sé a qué lugar a esperar qué cosa, a que ocurra la segunda venida. Eso sí es una esperanza falsa y horrible para los que murieron en Cristo y para ti que no sabes ni cuándo es la segunda venida. Por eso Pablo le da
Una esperanza para que no estén tristes. Yo te predico esto para que no estés triste ni confundido ni te dejes engañar. Ahora bien, ¿qué otro fundamento? Vamos 44 minutos. Rapidito. Para que vean que Pablo no quiso decir que nunca jamás que vamos a llegar vivos, sino que advirtió, tienen que entender todo sabiendo lo que le pasó a Cristo. Morir y resucitar, nosotros también eso. Morir para poder resucitar y ser llevado al cielo. Hebreos capítulo 9, verso 2. Voy a parafrasear porque ya el tiempo se está agotando. Hebreos, déjame leerlo. Hay un principio para todos los hombres que dice, Hebreos 9, capítulo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de todo el juicio. Pablo está diciendo, hay una ley establecida para todos los hombres, de todas las generaciones. Tú ni yo somos una generación privilegiada que vamos a escapar de esto que está establecido para todos los hombres. No te equivoques, no sueñes. Lo que está establecido para todos los hombres es que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos que morir aquí en la tierra. Dios quiera que con la fe en Cristo para poder ser resucitados y llevados arrebatados arriba con el Señor. No te puedes escapar de lo que está establecido. ¿Dónde más? Salmo capítulo 82. No recuerdo. El Salmo 82 dice, dame buscarlo rapidito aquí, donde Dios da una orden. Yo dije, mira lo que dice Dios. Yo dije en el verso 6. Yo no sé si tú vas a contradecir a la orden de Dios. Escucha bien. Yo dije, vosotros sois dioses, refiriéndose a ti y a mí, dioses con D pequeña, D minúscula. Y todos vosotros hijos del Altísimo. Tú eres hijo del Altísimo, ¿no? Yo también. Así que se refiere a ti y a mí. Y aunque seamos dioses e hijos del Altísimo, dicen el 7, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Dios está diciendo, tú puedes ser mucho hijo mío en la tierra, puedes ser un Dios pequeño, puedes ser un rey y un sacerdote, pero vas a morir como todos los hombres en la tierra. En el libro de Eclesiastés dice en el capítulo 12 que busquemos tempranamente a Jehová, a Dios, en Cristo Jesús, por supuesto, hoy lo debemos entender. ¿Antes de qué? Antes de que el polvo vuelva a la tierra, se refiere a tu cuerpo y a mi cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo tiene que morir en la tierra para volver al polvo. Y antes de que el espíritu vuelva a Dios, ¿quién fue el que lo dio? Entonces tú piensas que tu cuerpo, si te vas así vivo, te digo, al cielo sin experimentar muerte, no vas a cumplir esta palabra de que tu cuerpo vuelva al polvo del cual fue tomado o creado. O como lo dice en el capítulo 3 de Eclesiastés, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. A ver, dice así, todo tiene su tiempo. En el verso 3, capítulo 3, desde el verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mira el verso 2. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Los cristianos, por mucho que nos ame Dios, es su ley divina, es el principio de la resurrección. Tenemos que nacer y tenemos que morir físicamente aquí en la tierra para poder ser resucitados. Aquí cuando usted lee no va a conseguir, hay tiempo de nacer y hay tiempo de ser arrebatado vivo. No, de nacer y de morir. ¿Por qué el enemigo de Dios introdujo esta falsa esperanza? Porque él quiere, uno, subvertir o anular el fundamento de nuestra fe, la más importante que es la resurrección, cambiarlo por un arrebatamiento falso de que no vas a morir para resucitar, te vas a ir vivo. Primero, quiere anteponer la resurrección, el arrebatamiento a la resurrección, lo cual es horriblemente falso, no es nuestra fe. Uno, lo que busca. Dos, está exacerbando el miedo a la muerte. Porque las personas quieren escapar
de la muerte, no quieren experimentarla. Y todo el que cree en esta doctrina del arrebatamiento así vivo al cielo, y que Cristo nos va a tomar en su iglesia, eso va a ser hermoso y nos va a llevar, en realidad le tiene miedo a la muerte, no quiere morir en la tierra. Eso es lo que está confesando, le tiene miedo a la muerte. Y Jesucristo venció el imperio de la muerte. Y Pablo, que sabía que no hay arrebatamiento vivo al cielo, por eso es que él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabe que si vives para Cristo, es bueno. Y si mueres por Cristo físicamente aquí en la tierra, es ganancia. Porque la muerte para nosotros que venció Cristo es la puerta de entrada a la corona de justicia. A que nos transformemos en este cuerpo que donde mora el pecado, vamos a dejar esta tienda corruptible para entrar, para ser revestidos de un cuerpo inmortal, de un cuerpo glorificado, como ángeles, donde no hay enfermedad, no hay llanto, no hay necesidad, no hay hambre, no hay dolor, no hay nada de eso. Esa es la corona de justicia. En un estado de plenitud, como en Hebreos 12 dice, que vamos a ser espíritus justos hechos perfectos. Cuando estamos aquí en la tierra, somos espirituales en camino de perfección, pero cuando mueras y resucites y entres en el gozo del Señor, vas a ser un espíritu justo hecho perfecto. Esto es una buena noticia. Y no te pongas triste porque no hay arrebatamiento. Disfruta de la vida en Cristo. Él en ti y tú en Él. Deja que Cristo se manifieste a través de ti hasta el último día en que tengas que partir de este mundo, que va a ser una puerta de entrada. Tú no vas a morir nunca espiritualmente. Ese camino comenzó cuando creíste, viviste, bregaste, te esforzaste en Él, en su palabra, lo amaste, amando a los demás, hasta el día en que llegue tu partida de este cuerpo físico y entres, continúes la vida eterna, pero ya en su presencia para siempre. Eso es una cosa que a mí me llena de mucha alegría y me da certeza y una esperanza cierta. Advierto, la semana que viene voy a continuar con este tema, porque voy a dejar que digieran esta enseñanza. Y muchos van a oponer argumentos. Y como ya el Espíritu me lo advirtió, la semana que viene, sin que ustedes me escriban nada de cómo se van a oponer esto, voy a destruir también en el Espíritu con armas espirituales de Dios esos argumentos que van a tratar de anteponer a esta verdad bíblica que los hombres incautos, inmaduros, torcieron, bien sea ingenuamente u otros intencionalmente sirviéndole al maligno. Bien, mis amados, si Dios quiere viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. No se olviden, la próxima semana continuamos con esto. Hermosa es la palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.